es necesario rediscutir y de volver a poner en debate, digamos, proyectos de país, proyectos de economía, digamos, un horizonte y una utopía hacia dónde ir. Por lo tanto, nos parece que es un momento muy propicio para un debate de esta naturaleza. ¿Por qué hacemos esta charla hoy, digamos, ¿no? ¿Y por qué Graciela? Bueno, para mí es un gusto particular, un gusto y un honor, diría yo, el poder estar hoy charlando y presentando una temática con Graciela, porque Graciela yo la considero inclusive mi mentora académica, digamos, ¿no? Ella era docente mía en la Universidad del Comahue, y nada, su calidad humana es, digamos, algo que yo rescato profundamente, su generosidad, casi siempre, digamos, ella nos traía todos los nuevos conocimientos que iban apareciendo, los nuevos libros que nos recomendaban, por lo tanto nos parecía que a nosotros, digamos, una docente que tenía una alta generosidad cuando el resto a lo mejor lo escondía para que no sepamos lo mismo que ellos sabían. Entonces, para nosotros que nos haya demostrado eso, además, marcó un poco nuestra carrera universitaria también. Y al mismo tiempo, Graciela representaba para nosotros un liderazgo político, una líder académica, razón por la cual muchas veces nosotros hemos pensado en ella como líder, digamos, de conducción política al interior de la universidad. Terminamos armando un grupo, terminó siendo la primera decana mujer que tuvo el Centro Universitario Regional Zona Atlántica. La vida la llevó después para Alto Valle, teniendo también decana de la Facultad de Economía, es decir, que ella conjuga dos cuestiones muy importantes, muy centrales para este tiempo y para este debate, que es la política, la mirada política y la mirada académica, digamos, ¿no? Entonces, eso nos parece realmente importante. Yo voy a hacer una breve intervención, porque en realidad yo voy a oficiar más de anfitrión que de exponente, digamos, de ponente, por decirlo de alguna manera, para darle la mayor cantidad del tiempo a Graciela para que ella, digamos, no se explaye, digamos, y nos muestre todo lo que ella viene pensando acerca de cómo está la economía a nivel global, cómo está la economía a nivel latinoamericano y cómo está la economía en nuestro pago chico, si se quiere, que es la Argentina. Así que eso lo vamos a dejar a ella como para que se explaye, porque además de, digamos, de dedicarse ahora más de lleno a su nueva actividad que es la política, digamos, su métier más importante tiene que ver con el mundo académico relacionado con la economía. Digamos, yo lo que voy a hacer es simplemente algunas cuestiones, algunos planteos que nos parece interesante para pensar a futuro, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la transformación necesaria que aspiramos a que se geste y se genere y se dé en la pospandemia. Si bien es incierto saber si vamos a estar viviendo un tiempo de pospandemia, probablemente tengamos un tiempo de poscuarentena y que la pandemia continúe, como lo está pasando en Europa, que han salido de la cuarentena, pero la pandemia aún continúa y el virus aún continúa. Y es muy probable que en el caso nuestro también ocurra esto, salvo que aparezca, digamos, en un corto plazo una vacuna que termine, digamos, por controlar esto. Pero al mismo tiempo el riesgo de una nueva pandemia siempre está en ciernes sobre toda la sociedad mundial. Hace poco, nada más, creo que hace una semana, salió nuevamente la posibilidad de que un virus de influenza que salen de los cerdos, digamos, en China se está hablando de que tiene la potencialidad de una nueva pandemia. Y el tema de la zoonosis, el tema de los virus que transmutan de animales a personas, pareciera ser que va a venir con mayor continuidad, con más de lo que a nosotros nos gustaría que suceda, y quizás sea eso el reflejo de cómo nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, hemos tratado a la naturaleza durante estos largos siglos. Quizás el capitalismo ha acelerado el proceso de destrucción de la naturaleza, y destruyendo la naturaleza, lo que corre en riesgo ya no es solamente la naturaleza, sino la vida misma dentro de ella. Por lo tanto, digamos, esperemos que no tengamos ese mundo tan distópico que significa de que, digamos, vamos a vivir de una pandemia en otra y que el mundo y la realidad y la manera en que nos interactuábamos o que teníamos interacción social vaya a cambiar radicalmente, digamos, lo que teníamos hasta ahora como normalidad. Está claro que la crisis
del sistema capitalista y la crisis de su fase neoliberal, digamos, se empezó a hacer evidente muchos antes que de la pandemia. Está claro que la pandemia lo que vino a hacer simplemente es a visualizarla, a ponerla en escenario para que nos diéramos cuenta todos, digamos, de qué estamos haciendo y cómo estamos destruyendo el planeta y cómo estamos destruyendo la vida, y de cómo este esquema de producción, esta manera de, digamos, vinculación y de gestión de la sociedad es la que está generando, digamos, esta crisis profunda. Era evidente las crisis políticas que se estaba viendo en América Latina, por caso Chile, Colombia, Ecuador, pero también levantamientos sociales y populares que estaban habiendo en algunos países europeos y en otros lugares del mundo, que la situación ya estaba muy complicada antes de que la pandemia hiciera irrupción en este mundo. Por lo tanto, digamos que la crisis del modelo capitalista o la crisis del modelo neoliberal o fase neoliberal del capitalismo era evidente antes de las pandemias. Ahora con la pandemia claramente esto se ha agravado y esto se ha profundizado y que, digamos, hoy entonces amerita que empecemos a debatir y a discutir qué es lo que puede venir después de que superemos este tiempo, digamos, de confinamiento, este tiempo de recaída de la economía. ¿Cuál es la dimensión de la crisis? Es muy profunda. Así como dijimos, como se dice que la crisis del 2008, con la crisis del Lehman Brothers, con la caída del Lehman Brothers, digamos, con una crisis financiera profunda, significó que la economía mundial cayera al 0,1% de su Producto Bruto. Hoy se está hablando que después de esta pandemia, la caída de la economía mundial va a ser superior al 3%. Esto significa que la profundidad de la crisis va a ser 30 veces mayor que la que existía en el 2008. Por lo tanto, digamos, la salida de crisis va a ser importante. Digamos, y va a ser significativa, y sobre eso creo que es lo que hay que empezar a debatir y a discutir en este momento. Está claro que la economía, y eso lo va a explicar mejor Graciela, digamos, siempre tuvo ciclos, ¿no? Es decir, tiene momentos de crecimiento y momentos de recesión. Más allá del debate académico acerca de cuántos son los años que duran esos ciclos económicos, digamos, y sin poner una fecha cierta, digamos, desde el sentido popular se dice que hay 7 años de vacas flacas y 7 de vacas gordas, y hay otros economistas como Leontiev y otros más que hablan de hasta 50 años de los ciclos de crecimiento y decrecimiento o de recesión. Lo cierto es que la economía evidencia cada tanto, y sobre todo la economía capitalista, evidencia cada tanto, digamos, crisis. La crisis del capitalismo, que para muchos tienen 200 o 300 años de historia, para otros un poco más, porque entienden que la lógica del modo de producción y el modo de regulación capitalista no arranca solamente con los procesos de industrialización, sino que es mucho antes, digamos, con todo el mercantilismo y el avance y la apertura al Atlántico que significó para Europa la invasión inclusive de zonas como la nuestra, como América Latina, digamos que digamos, desde ese momento que uno puede augurar ya la existencia misma del capitalismo. Y la crisis más profunda fue la de 1930, y quizás esa es la referencia que nosotros hoy tengamos que tomar, porque importa mucho analizar, digamos, los procesos. Si analizar el proceso implica analizar historia, ¿no? Es decir, analizar cómo venía siendo el mundo, y también el proceso significa que no nos detenemos solamente en el presente para analizar el pasado, sino también hacer una proyección en el futuro, porque, digamos, es necesario contar con una utopía, contar con una direccionalidad de hacia dónde queremos ir. Vivimos tiempos mucho más light, tiempos postmodernos, como dicen algunos autores, en donde todo pareciera ser que es un presente continuo. Es decir, un presente permanente, en donde lo único que nos interesa es el aquí y el ahora, como se suele decir habitualmente. Entonces el pasado nos cuenta porque ya fue, el futuro no sabemos qué nos va a disparar, para qué preocuparnos entonces, y solamente vivir el aquí, el ahora y el hoy. Ahora, ese tipo de vida implica olvidarnos de dónde venimos y al mismo tiempo no tener una perspectiva de hacia dónde queremos ir. Entonces,
tenemos que tener, digamos, más allá de la discusión acerca de si la manera de entender al tiempo debe ser lineal en términos de pasado, presente y futuro, lo que sí tenemos que tener es una mirada de proceso, digamos, ¿no? Con dimensión histórica y con dimensión también, digamos, utópica del futuro. Entonces, me parece que ese doble debate tenemos que tener. Ese era un poco el objetivo de tener charlas, digamos, que venimos haciendo nosotros de la universidad, de este ciclo de charlas que venimos organizando. Hace una semana, 2 semanas atrás, hicimos un ciclo de charlas acerca de un autor muy importante en la filosofía actual, que es un surcoreano, que es Byung-Chul Han, y la semana que viene estaremos debatiendo también acerca de los aportes filosóficos y ya en forma más de debate, de contrapunto, entre Han, entre Zizek o Zizek, como se lo conoce desde algunos lugares, digamos, la fonética no es muy fuerte precisamente, o de García Lineras y de Ignacio Ramonet también, digamos. Vamos a estar debatiendo de perspectivas latinoamericanas, europeas, surcoreanas, etcétera, etcétera. Así que la intención de nuestra jornada, de nuestro debate, apunta para eso. Entonces, como decía, quizás hoy estamos como en esos tiempos de crisis de 1929, que fue una de las crisis del sistema capitalista más profunda que se haya registrado hasta ahora en la historia. En esa crisis, digamos, está claro que, digamos, lo que demuestra esa crisis es que el mercado autorregulado y la utopía liberal, digamos, fracasó y demostró que es incapaz de resolver una crisis profunda. Y ante esa incapacidad las sociedades reaccionan. La reacción primera que hubo en ese tiempo fue la reacción más bien, digamos, de utopía de derecha, ¿no? De utopía autoritaria. Y entonces aparecen con fuerza el nazismo, el fascismo, digamos, aparecen con fuerza sociedades reaccionarias y sociedades que, digamos, de una u otra manera representan lo que sería, digamos, la derecha más conservadora, más autoritaria. En 1944 hay dos autores que creo que son claves e importantes para entender ese tiempo, pero al mismo tiempo que nos dan clave para entender este tiempo. En ese mismo año hay dos autores que han escrito, digamos, libros que en sí mismos son totalmente o diametralmente opuestos uno con el otro. Uno es el más conocido, el más debatido, el que es casi omnipresente cada vez que hablamos del liberalismo y del neoliberalismo, que es Friedrich von Hayek, ¿sí? Que escribió el libro Camino a la servidumbre, y el otro es el menos conocido, que tiene una mirada más progresista, socialista, democristiano, si se quiere, que es Karl Polanyi, que escribió su libro La Gran Transformación. ¿Qué dice? Digamos, ambos pertenecían a una misma cultura, porque los dos venían del mundo austrohúngaro, de la cultura austrohúngara, ¿no? Es decir, los dos abrevaron a los teóricos de lo que se conocía en ese momento como el Círculo de Viena, que el Círculo de Viena tenía que ver con la concepción más liberal, ¿sí? Tenían además, que por eso muchos lo toman como fundamento primero del neoliberalismo, pero que ambos, digamos, tenían una manera de mirar, ¿sí? Diferente el mundo. Tenían una manera de entender el mundo digamos, de perspectiva distinta, de propuesta diferente. Ahora, el más reconocido, como dije recién, es von Hayek, porque quizás es el que termina triunfando después, digamos, de la posguerra, no en ese momento en que estaba escribiendo el libro, sino con posterioridad. ¿Qué decía von Hayek para ese tiempo? Lo que él veía era que se empezó a visualizar en la posguerra, europea sobre todo, un incremento, una creciente, digamos, penetración de las ideas socialistas en todas las estructuras sociales de la Europa de ese tiempo. Y entonces él veía que el socialismo estaba, digamos, inserto en todas las orientaciones partidarias, de centro, de izquierda, de derecha. Entonces él empezó a tener esta preocupación y no entendía bien por qué, cuál era la causa por la que el socialismo estaba siendo dominante y empezaba a gestar el estado de bienestar de ese tiempo,
y que por lo tanto, digamos, tenía un dominio, digamos, muy importante y que hacía que eran aceptadas por, digamos, partido de derecha como partido de izquierda o partido de centro. Entonces, esa gran preocupación, él no entendía bien por qué. Sin embargo, uno puede decir, en ese tiempo pasaron al menos tres cosas que pueden explicar las razones por las que las ideas progresistas, si se quiere, entre comillas, socialistas, se empezaron a poner en marcha, ¿no? Uno tiene que ver con la tremenda derrota que sufrieron los partidos de derecha, sobre todo a partir de la guerra, digamos, donde cayeron estrepitosamente la posición nazi-fascista. La segunda tiene que ver con que, digamos, la sociedad entendía que esa gran crisis de 1929-30, digamos, el capitalismo salvaje que reinaba hasta ese tiempo, fue incapaz, a través de los mercados autorregulados, de resolverla. ¿Sí? Ahí aparece luego después John Maynard Keynes, digamos, diciendo, bueno, el problema, como lo gestionan los liberales autorregulados, entendiendo que la crisis es producto de la oferta y que como se produce más mercancía de lo que es necesario, los productos bajan de precio, y si bajan de precio, bajan la tasa de ganancia, y si baja la tasa de ganancia, baja el estímulo de la inversión, y por lo tanto estamos en un proceso de crisis. Y lo que hay que hacer entonces es retocar la oferta. Sin embargo, Keynes lo que viene a decir, no, muchachos, el problema no es de oferta, el problema es de demanda. Por más que nosotros restringamos la oferta, nadie va a comprar porque nadie tiene capacidad adquisitiva para poder comprar. No es lo mismo, como decía Marx, demanda con necesidad. Necesidades en la sociedad existe. Ahora, uno se constituye en demanda siempre y cuando tenga capacidad de compra. Entonces, lo que hay que hacer, diría Keynes, es dotar de capacidad de compra, es decir, aumentar la demanda efectiva en el seno de la sociedad. Llegó a decir en uno de sus libros que si es necesario contratar una persona que haga un pozo de día y otra que a la noche lo tape, por improductiva que sea la tarea, lo importante es que dos personas van a tener ingreso y eso, si todo funcionara de esa manera, haría crecer luego la demanda efectiva y por lo tanto haría crecer nuevamente el proceso de la economía. Pero para eso había que gestar y generar una política de intervención estatal. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo y eso era lo que estaba pasando. Entonces, lo que va a decir von Hayek como crítica a todo ese modelo que se estaba imponiendo de estado de bienestar, es que la crisis lo que hace es, digamos, hacer recuperar la soberanía popular. Y, por lo tanto, cuando se recupera la soberanía popular, se exige que la resolución de la crisis esté en manos del Estado. Si el Estado interviene más la economía, si el Estado interviene en los mercados que antes se autorregulaban, digamos, lo que va a generar, dice von Hayek, es que incremente también las demandas de los sectores populares, la demanda de la sociedad, la demanda de los trabajadores. Y si se incrementa la intervención y las demandas de los trabajadores, corre serio riesgo la economía de mercado. Y eso él no lo podía tolerar. Por lo tanto, él lo que decía era que, digamos, había que romper con esa lógica, digamos, de estado de bienestar. El otro gran fenómeno que ocurría para ese tiempo y por el que también explica por qué el cambio de orientación de la economía de ese tiempo es que los tanques soviéticos llegaron a Berlín. Es decir, no es que los tanques soviéticos cambiaron la economía, pero sí el miedo que implicaba que los soviéticos llegaran al corazón de Europa era que la revolución socialista se pudiera imponer. Ante eso entonces hizo que partidos de derecha, de centro, se volvieran a moderado y aceptaran la intervención estatal para satisfacer demanda, para aumentar la legitimidad y evitar que las revoluciones, digamos, que se gestaban en ese tiempo también llegaran a Europa. Hay que pensar que para ese tiempo Juan decía que lo llamaba el siglo corto, el siglo XX, digamos, como siglo corto porque era el siglo de las revoluciones, que arrancaba en octubre del 17 y que termina con la caída del muro de Berlín, y en ese proceso histórico se dieron todas las revoluciones. Entonces, lo que decía von Hayek, insisto con esto, en términos de fundamento de la economía, es que el capitalismo estaba en riesgo. Entonces,
Y eso para Hayek era un desastre. Ese riesgo, quien lo ponía, digamos, el ascenso de la socialdemocracia, que, como decía recién, genera mayor intervención en la economía, mayor demanda, y la mayor demanda hace colapsar la economía de mercado y la capacidad de autorregulación de los mercados. O sea, y toda esa causa, en definitiva, se expresa en, digamos, un incremento o una mayor democracia. Esa mayor democracia incrementa la soberanía popular, la democracia de masa que, insisto, digamos, pregona por la intervención, por la regulación, por el control, por la participación social. Entonces, la propuesta que hace von Hayek es despolitizar la política. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia con este tiempo, ¿no? Con el tiempo macrista. Despolitizar la política. ¿Qué significa esto básicamente? ¿Cuál es la propuesta de von Hayek? Básicamente lo que va a decir von Hayek es que se despolitiza, digamos, la política a través de lo que él denominó el federalismo económico. ¿Qué era esto del federalismo económico? La idea es que hay que quitarle a la soberanía popular el control de la economía. ¿Cómo se le quita el control de la economía? Por ejemplo, creando un banco central. El Banco Central Europeo, los bancos centrales de los países que tuvieran total independencia del poder político. ¿Sí? Que no tuvieran alcanzado por las regulaciones o las intervenciones de la política. Siempre desde el mundo neoliberal, desde el mundo liberal, es mal visto que la política controle a los bancos centrales. Porque qué mejor, decía von Hayek, que quien genera y tiene el dinero sea quien controla el dinero y a su vez que controle cómo se distribuye ese dinero. Y siempre que se lo haga sin la intervención estatal. En ese sentido uno puede decir, mal que nos pese, ¿sí?, que von Hayek era casi un genio, que para ese tiempo, por supuesto, que era odiado, que era reprimido, pero, digamos, su fortaleza hizo que nunca se dio por vencido. Y hasta que se terminó imponiendo el neoliberalismo para ese tiempo. Neoliberalismo que para algunos comienza en el 79 con el acceso al poder de Margaret Thatcher, en el 80 con el acceso al poder de Reagan y en el 81 con el acceso al poder de Helmut Kohl en Alemania, digamos, pero que para otros en realidad el proceso de implantación del modelo neoliberal es mucho antes, que uno ya puede encontrar el germen de la implantación del modelo neoliberal en países latinoamericanos como Chile, cuando cae Allende y cuando Salvador Allende, y cuando Pinochet llega al poder y lo que hace es traer a todos los Chicago Boys, digamos, a manejar la economía y a poner en práctica como laboratorio de práctica de la instrumentación y la aplicación de políticas neoliberales. Que eso se ve reforzado después cuando Juan Pablo II llega al Vaticano, digamos que todos saben que Juan Pablo II llega impulsado también por el apoyo que le venía dando a Lech Walesa en su gremio Solidaridad para romper con el modelo soviético, y eso es lo que le termina, digamos, haciendo llegar al Vaticano también. Y por supuesto que después, con la llegada de estos tres que nombraba recién, digamos, se potencia totalmente la implementación de política neoliberal en el mundo, como son Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, después el travestismo de la izquierda, primero con Felipe González en España, después con toda la izquierda, llevando adelante el laboralismo inglés, por ejemplo, aplicando lo que Anthony Giddens denominó la tercera vía, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que generó, digamos, una implantación, digamos, a través de los organismos internacionales del neoliberalismo y el consenso famoso de Washington hacia todo el planeta prácticamente. Decía que para ese tiempo que escribía von Hayek esto, había otro autor que se le oponía, menos conocido quizás, y ojalá se pueda leer, es un libro de fácil acceso, que está en las redes, ambos libros, tanto Camino de la Servidumbre de Hayek, que también es importante leer para poder entender, digamos, por qué hoy estamos en un proceso neoliberal y cuáles son los fundamentos de ese proceso neoliberal. Y también el de Karl Polanyi se encuentra en las redes, este libro que yo le decía recién, que es La Gran Transformación. ¿Qué es lo que dice Polanyi? Básicamente Polanyi lo que va a decir es que la crisis que se estaba viviendo para finales de los 40, principios de los 40, finales de los 30, después de esa crisis mundial del 29-30 de la economía,
digamos, él decía, esto representa una crisis civilizatoria del capitalismo. Lo mismo que hoy estamos escuchando para este tiempo, lo dice, por ejemplo, Slavoj Žižek. Es decir, que es también, digamos, una etapa final, ¿sí? El famoso Kill Bill y los 5 toques que escribió, el artículo que escribió Žižek tiene que ver con esto. ¿Sí? Es decir, estamos en una etapa en donde el capitalismo va a implosionar. Estamos en una etapa de crisis profunda de la civilización capitalista. Esto ya lo decía Karl Polanyi en el 44. Hay que ver por qué después el capitalismo siguió vigente y no cayó, como se dicen. Hay digamos, Žižek mismo, que dicen a algunos que le robó a otro autor, la frase famosa de que es más fácil imaginar, ¿sí?, que desaparezca el planeta, pero no que caiga el capitalismo. ¿Sí? Porque digamos, los desastres naturales pueden digamos, cargarse a todo el planeta, digamos, y eso pareciera que tiene más viso de realidad que pensar siquiera que el capitalismo vaya a caer, que el capitalismo vaya a, digamos, desaparecer. Entonces, digamos, sin embargo, Polanyi decía que esa crisis civilizatoria del capitalismo era clave y era evidente para, digamos, mediados de la década del 40. Él decía, la economía de mercado lo que crea no es solamente un funcionamiento de los mercados, las transacciones económicas entre los oferentes y los demandantes, sino que lo que tiene como utopía es crear también una sociedad de mercado. Es decir, que todos, absolutamente todas las interacciones sociales, las interacciones económicas, se mercantilicen. Es decir, ese es el verdadero fundamento, dice él, de la economía de mercado. Es decir, que se traslada del mercado también a toda la sociedad, construyendo una sociedad de mercado en donde todo se mercantiliza. Lo peor, dice Karl Polanyi, es que se termina mercantilizando cosas, cuestiones que no lo crea ni siquiera el propio mercado, que él llama mercancías ficticias. ¿Cuáles son las mercancías ficticias? Son aquellas mercancías que el mercado no la crea, pero la mercantiliza igual. Por ejemplo, la naturaleza es una mercancía ficticia. La naturaleza existe antes del capitalismo, no la creó el capitalismo. Sin embargo, la convierte en una mercancía, se vende la tierra, se negocia todos los productos de la naturaleza como un bien mercantil más y entonces pasa a ser un objeto que nosotros lo podemos manipular como queremos. La otra mercancía ficticia que también el capitalismo lo mercantiliza es el hombre, es el trabajo. El hombre existe antes del capitalismo, el trabajo humano existe antes del capitalismo. Las personas generaban acciones, trabajaban, ¿sí? Pero lo que hizo el capitalismo es convertirlo en mercancía. Entonces hay un mercado laboral donde uno compra trabajo y el otro vende trabajo. Primero lo desproveen todo, como diría Marx en la acumulación originaria, lo desproveen de todos los medios de producción. Cuando ya no tengo manera de reproducir mi vida, lo que hago es vender mi fuerza de trabajo y me convierto en una mercancía más, pero una mercancía muy particular, porque la mercancía de trabajo además genera valor. En su uso genera valor, a diferencia de cualquier otra mercancía que en su uso se agota. Un auto yo lo uso y después se agota y desaparece. Sin embargo, el trabajo en su uso genera más valor, no pierde valor. Entonces, es una mercancía muy particular y que, digamos, el capitalismo lo convierte en una mercancía. El otro es el dinero. El dinero fue creado para el intercambio en el mercado, pero no para que sea un bien comercial en sí mismo. Hoy la lógica financiera convierte al dinero en una mercancía en sí mismo y desvirtúa todo el sistema capitalista. Y la otra es el conocimiento. Hoy lo estamos viviendo precisamente de que con el tema de la pandemia, ¿sí?, alguien que ya empieza a decir que va a tener la vacuna ya lo está negociando y ya lo está vendiendo. Y el conocimiento no es producto de una farmacéutica, de un laboratorio, es producto de miles de años de conocimiento que toda la humanidad fue creciendo. Por lo tanto, el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y no debe ser un bien mercantilizable. Y eso también son mercancías ficticias y esto es lo que va convirtiendo una economía de mercado en una sociedad de mercado, diría Karl Polanyi. Por lo tanto, digamos, el capitalismo cuando pretende decidir o dirigir, mejor dicho, la sociedad y el sueño de las personas, digamos, fracasa. Digamos, la economía de mercado es incapaz
digamos, de dirigir la sociedad y el sueño de las personas, porque no piensan ni en la sociedad ni en los sueños de las personas. Por lo tanto, ese fracaso genera que las sociedades reaccionen. Y hoy estamos, nosotros, como les decía recién al principio de la charla, estábamos viviendo un tiempo de reacción a esta lógica de opresión que el sistema capitalista nos estaban imponiendo. ¿Sí? En Chile se veían las manifestaciones porque ya no soportaban la explotación, se veían en Ecuador, en Colombia, solamente por citar los países latinoamericanos. ¿Sí? Se estaba viendo y se estaba empezando a gestar también una fuerte oposición al régimen de Bolsonaro en Brasil. Por lo tanto, digamos, la sociedad reacciona. Ahora, lo que uno puede decir para este tiempo es que allí, cuando no hay una utopía progresista, se imponen las utopías de derecha. Y esto es lo que explica los Bolsonaro, en Estados Unidos, Trump, digamos, en Hungría, en Filipinas, es decir, aparecen y reaparecen gobiernos autoritarios nuevamente. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos faltos de una utopía de izquierda. Estamos faltos de una utopía, digamos, progresista. Y entonces se empiezan a imponer las utopías de derechas, digamos, y eso es lo que genera, en definitiva, que los explotados terminan, digamos, votando a sus explotadores. Sin embargo, en la Argentina uno puede decir que esta tendencia de implementación, digamos, de gobierno de derecha pareciera que iba a empezar a cambiar. En el 2019 terminamos con un gobierno totalmente de derecha, una utopía totalmente de derecha, y se empezaba a gestar, pareciera, un gobierno popular. Pues allí no cayó el COVID-19 y la pandemia, y entonces estamos hoy más metidos en cómo gestionar una problemática de salud, una problemática de garantizar la vida, más que una puesta en marcha de la transformación de las estructuras económicas. Entonces, es necesario que en la pospandemia empecemos, o en este tiempo inclusive, ¿sí? El caso Vicentín puede ser un elemento, hay otros casos más que seguramente Graciela no va a estar comentando, digamos, de empezar a modificar las estructuras económicas para que esta sociedad sea más igualitaria, más justa, etcétera, etcétera. Es decir que también un elemento que se nos debe imponer en la pospandemia es la recuperación de la soberanía popular. Porque la soberanía popular, digamos, empieza a equilibrar la lógica del poder. Empieza a equilibrar y a poner en evidencia, o mejor dicho, poner sobre el tapete las demandas populares. Es decir, y muchas veces, y hay que animarse a decirlo, creo yo, que también estamos necesitando un nuevo poder constituyente, porque es necesario cambiar todas las estructuras sociales, no solamente las económicas, no solamente las políticas, sino también la ligada a la justicia. Entonces, es necesario un poder constituyente, porque el poder constituyente lo que hace, precisamente, valga su redundancia, es constituir, constituye, organiza, dirige, en definitiva pone de pies un proyecto de país, pone de pies un proyecto popular. Y eso, hacia eso también tenemos que apuntar. El que manda debe querer mandar, y para mandar hay que sacrificar muchas veces parte de nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder. ¿Sí? Y, digamos, para vencerlo, a quienes tienen el poder, tenemos que organizarnos y tenemos que luchar. Y luchar no es solamente estar en la casa. Así que este tiempo seguramente estamos en la casa por una cuestión de pandemia, pero cuando salgamos del COVID hay que organizarse y hay que luchar, porque tenemos que, digamos, enfrentar a poderes muy grandes si queremos efectivamente tener una sociedad más justa, más libre, más soberana, que nos permita, en definitiva, ¿sí?, poder transformar las estructuras sociales y las estructuras económicas. Así que bueno, nada, yo simplemente quería decir esto, y dejo la palabra para Graciela, que nos va seguramente dar una mirada mucho más profunda que la que yo puedo brindar. Graciela, si estás. El micrófono, Graciela. Ahí está, perfecto. Sí, ahí está, perfecto.
Bueno, espero no retumben los otros micrófonos. Bueno, en primer lugar, quiero decir que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras de Anselmo, decirles que para mí es este encuentro con todas las personas que han sido convocadas por la actividad a partir de la iniciativa de la Universidad Nacional de Río Negro. Muchas me son conocidas, me son más cercanas, otras no sé quiénes están porque uno no termina de verlo, pero les agradezco la presencia para compartir preocupaciones que surgen de esta situación que atravesamos y que Anselmo, remontándose un poco a la historia, a la ciencia política y a elementos también de la economía y las relaciones internacionales, señaló con mucha claridad de dónde venimos en términos mundiales, en términos de la sociedad mundial, y qué nos toca enfrentar como generación o como generaciones, porque yo veo muchos jóvenes aquí, y lo tenemos que enfrentar en un marco de gran incertidumbre, porque, y de una manera, si se quiere, inédita en términos de la velocidad con que hemos tenido que someternos a esta nueva situación, porque prácticamente en 1 o 2 semanas que empezamos, o 3, a tomar información de lo que iba pasando en China y en Europa, quedamos sumergidos en la pandemia y gracias a una rápida reacción del gobierno nacional, del Estado, pensando en términos de todos los poderes, se reaccionó y se determinó un aislamiento social preventivo y obligatorio para proteger las vidas humanas, para consolidar el sistema de salud público y fortalecer también el sistema privado y poder en realidad hacer frente en alguna medida a todo lo que nos está ocurriendo. No sé, aquí está, bueno, entrando alguna, ahora parece que se normalizó. Bueno, entonces tenemos que pensar básicamente en términos de la complejidad. Lo que estamos enfrentando, si queremos ser analistas, estudiosos, académicos, observadores, es que estamos teniendo que captar un escenario altamente complejo. Además de altamente complejo, multidimensional, porque tenemos en las causas y los impactos de esta nueva situación de pandemia, tenemos elementos que son económicos, que son humanos, que son vinculados a la salud, vinculados a las finanzas estatales y privadas, vinculados al consumo, al impacto en los territorios, en los niveles microempresariales y en las macroeconomías, en las personas como individuos y en la forma de organización familiar, que sabemos que en general es la que tiene la organización de la sociedad. Y todo esto también impacta en la gestión pública. Cómo enfrentar la pandemia cada uno de nosotros, cómo enfrentar la pandemia las empresas, cómo enfrentar el control de lo que es la extensión de esta enfermedad en la población y el impacto que eso tiene en términos de vidas humanas y de actividades sociales, entre ellas las actividades económicas. O sea que el escenario no puede ser más complejo. Y obviamente tiene impacto en lo político, porque esto genera muchas tensiones
de intereses, y ustedes saben que desde el 20 de marzo que se discute en la Argentina si salud o economía, cuando en realidad no pueden estar enfrentadas. La salud es primero en el sentido de que si no hay vida y no hay salud, no puede haber ni consumo, ni actividad productiva, ni distribución de los recursos. Pero hay que lograr un equilibrio porque la población debe poder alimentarse, debe poder tener ingresos, y el Estado, si decide cooperar con la población para sostener su vida, su actividad, sus ingresos, también debe recaudar y debe permitir algún tipo de desarrollo de la actividad económica para que sus ingresos se sostengan, los de sectores privados se sostengan en alguna medida y la población tenga los medios para que pueda acceder a los bienes, a los servicios, a los propios alimentos y medicamentos, en una situación totalmente inédita e incierta, porque el desarrollo de este virus tiene una dinámica que se va transformando, que va afectando de distinta manera en distintos territorios y también va teniendo un distinto despliegue según esté en lugares del mundo donde el clima es el clima de invierno, la estación invernal o la estación otoñal, y en otros sectores donde la circulación de la población es más abierta porque enfrentan, como ahora en Europa, la llegada del ciclo de verano. Eso también cambia la regulación de las actividades, porque nosotros entramos al virus saliendo de vacaciones, ahora en plena época de todas las actividades convivimos con el virus y se impuso la cuarentena con distintos grados de apertura a partir del mes de mayo, avanzado mayo, parte de junio, y en los otros, en el otro hemisferio, en el hemisferio, parcialmente en el hemisferio norte, en la zona, en la eurozona o en China, que han empezado, pareciera, a controlar la situación de pandemia, enfrentan un ciclo de verano y una organización de actividades diferente, porque, bueno, mucho se habla desde lo sanitario que los encierros generan un mayor desarrollo del virus y que la vida más al aire libre permite una mayor protección. En tal sentido, estamos enfrentando el peor de los momentos y esto se encuentra con el peor de los momentos de nuestra economía y a su vez lo que estamos viendo como resultados de contagios en la Argentina, básicamente en los lugares de mayor concentración de población, que en el caso de la eurozona lo enfrentaron entre enero y febrero y marzo, parte de abril, y bueno, en Estados Unidos se prolonga, en Brasil también, obviamente. Esto también es el resultado de políticas. Si haber decretado cuarentenas tempranas para proteger la salud y fortalecer los sistemas sanitarios, o dejar pasar, priorizando lo económico, la apertura, la circulación, las mercancías, la vida como mercancía, como decía Anselmo, mercancías reales y mercancías ficticias, transformando a los hombres en una mercancía obligados a seguir en la actividad económica, a seguir en la circulación para ir a asistir a la actividad económica y priorizar el dinero de las empresas y priorizar el mercado. El mundo está todo debatiendo esta situación desde lo político y también los científicos, sobre todo de dos grandes disciplinas, las ciencias biológicas y las ciencias médicas en primer lugar, para poder descubrir de qué manera atacar este virus
que es de algún modo una degeneración de virus anteriores o un cambio de virus anteriores, y que en el medio de la globalización, en el medio de la circulación de viajeros, de cargas, se expandió a una velocidad nunca vista y llegó a todos los extremos del planeta. Y las otras disciplinas que tienen la necesidad de pensar la situación actual y la salida o no de la situación actual o cómo es esa salida, son las ciencias humanas y sociales, la filosofía, la sociología, llegando a la economía política y también la política en sí misma. Porque todo esto no es que transcurre en armonía, sino que transcurre en tensión, no solo local, en cada localidad que abre o no abre la circulación, los comercios, el trabajo, o fortalece sus hospitales, sus clínicas, y genera mecanismos de control social para evitar la propagación del virus, sino también que convoca a los cientistas sociales, humanos y los filósofos, etcétera, para pensar lo global y para pensar en qué medida esto que se venía diciendo, que la globalización hacía estallar los estados-nación porque se rompían las fronteras en función de que el mercado de los bienes, los servicios, el conocimiento y el dinero y el trabajo se transformaba en global, con la libre movilidad de los bienes, de los trabajadores que se trasladan de un lugar del mundo a otro por razones laborales, de los migrantes, por supuesto, la libre movilidad de los capitales. Y entonces se dijo, los estados-nación dejan de existir, hay una crisis que nos habla del fin de la historia de los estados nacionales, y en realidad esta nueva situación, que como dijo Anselmo, nos lleva a pensar en cómo recuperar la soberanía popular, pone en crisis algunos paradigmas previos y nos desafía a pensar cómo esta reestructuración o reconfiguración geopolítica, social, económica va a darse y qué papel van a jugar los estados. Por el momento estamos viendo que en todo el mundo el Estado vuelve a recuperar centralidad. Le discute al paradigma de la globalización de que el Estado-nación moría. Le reclama, el Estado-nación es reclamado, es convocado a intervenir, porque el libre mercado o el mercado autorregulado no puede encaminar, una organización social con protección frente a una pandemia. El mercado autorregulado no puede proteger la vida porque dice a unos sí y a otros no. Esto parcialmente es el ejemplo de lo que no debe ser y que es, lamentablemente, en algunos países, como el Reino Unido, como Estados Unidos, como Brasil, en gran parte en Chile y algunos otros países, que han decidido priorizar las actividades económicas a cualquier costo, y esto también pasó en la Lombardía, en Inglaterra, en Italia, y en vez de priorizar las vidas, se prioriza la actividad económica, y de esa manera se tienen altísimos costos humanos, prácticamente se llevan generaciones enteras, por lo que sabemos de la afectación de las personas mayores, y en el caso de Estados Unidos se llevan grupos sociales enteros de migrantes, latinos y también grupos de la población afroamericana. Vale decir, todos aquellos sectores
que viven una mayor precariedad laboral de ingresos, que viven en peores condiciones habitacionales y, como en el caso de Estados Unidos, sin seguridad social y sin salud, sin sistemas de salud públicos con acceso universal. El caso de Brasil es otro caso emblemático por cómo se conformó la llegada al gobierno de Bolsonaro y cómo la pandemia está afectando las barriadas populares de millones y millones de habitantes. Argentina se viene destacando por una intervención fuerte del Estado en estos procesos. La primera etapa de cuarentena sirvió para que rápidamente el Estado interviniera afectando recursos vía la emisión monetaria a consolidar el sistema sanitario público, con la terminación de hospitales, la dotación de equipamiento, la dotación de insumos y todo lo que significa la inversión en cantidad de personal, en su capacitación, en su protección, para que puedan intervenir en la atención de los miles de casos de enfermos de distinto grado de gravedad, en función de sus patologías previas o no, de su edad, de su condición de defensa, de alimentación, etc. Entonces, enfrentamos una gran complejidad en el marco de una incertidumbre, porque no hay ninguna claridad de cuáles pueden ser las vacunas que se estén generando, que se estén investigando, y que de qué manera realmente el mundo se hará de ellas para hacerlas accesibles universalmente. Y pensar la complejidad en la incertidumbre global también plantea un debate económico. ¿Cómo se va a seguir desarrollando las actividades productivas? ¿Cómo se va a encarar la distribución del ingreso en función de los resultados de esas actividades económicas, sean de producción o dentro de la producción las cadenas de servicios? Y justamente el impacto de la pandemia en el mundo, en América Latina y en el país, tiene características de ser diversos según los sectores de actividad. Los primeros impactos fueron en el transporte, en el turismo, en la hotelería, pero rápidamente la pandemia impactó a través también de la cuarentena en la industria manufacturera en la Argentina, la industria textil, la industria automotriz, porque evidentemente como bien durable de alto valor se suspende la compra de ese tipo de bienes y la complejidad productiva de una cadena automotriz con toda la red de autopartistas a su alrededor se paraliza. Ustedes saben que en la región se paralizó la producción hidrocarburífera, la producción de petróleo crudo, que cayó a menos de cero en el mundo por el exceso de stock acumulado y la falta de demanda en todo el mundo por la parálisis del transporte aéreo, del transporte automotor en las ciudades, el interurbano, el interpaís, etc. Y también, de la mano de esto, toda la cadena del comercio mayorista y minorista de todos los bienes que no son esenciales. Quedaron en pie las actividades de producción y comercialización de alimentos, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Pero se cayó la industria de la minería, la industria química, solo quedó en pie la con destino a lo farmacéutico, al biofármaco, a lo medicinal, y también parte de la industria que va a los equipamientos médicos o que se reconvirtió, como es el caso, un ejemplo es el caso de Techint, que de pasar a producir tubos sin costura, una de las fábricas, las plantas en Campana más grandes del mundo,
se convirtió en un productor de tubos de oxígeno para utilizar en la atención sanitaria. Y obviamente algunas actividades han permanecido en pie. Los bancos, con menos actividad, pero han permanecido en pie. La distribución de electricidad, gas y agua, que son servicios básicos. Lo que es, obviamente, la niña bonita de la época, las telecomunicaciones, la informática, para toda la conexión digital, el teletrabajo, etcétera. La conexión internacional, regional, nacional. Y otra actividad que cayó hasta niveles del 85% hasta el mes de mayo fue la industria de la construcción, que no es solamente construir edificaciones privadas o públicas, sino que es toda una cadena de abastecimiento de materiales, de equipos y de personas que convoca la actividad de construcción, que es altamente intensiva en fuerza laboral. ¿Qué representa esto en términos de caída de los productos brutos de nuestros países en América Latina, en Estados Unidos, en Europa? Bueno, uno puede hablar de que en Estados Unidos hasta el mes pasado llevaban una caída del 3,5%, en la eurozona entre el 4 y el 5%, en América Latina entre el 5, 6, 7%, según los países. Y en Argentina se ha venido hablando de un promedio del 6%, 6,5% del Producto Bruto Interno, pero el Banco Central en sus estudios de expectativas, de encuestas de expectativas a los empresarios, plantea que la inversión, la salida de la pandemia y la recuperación de la inversión va a ser tan lenta que vamos a llegar a una caída de más del 9%, porque tampoco hay una luz al final del túnel que se vea cuándo termina la pandemia. Ya no había luz al final del túnel los últimos años, ahora seguimos sin luz al final del túnel. Y el Fondo Monetario Internacional también considera que Argentina puede caer alrededor del 9,9%. Pero a esto hay que agregar que ustedes saben que venimos de una pandemia económica. Los años 2016, 17, 18, 19 hubo un gran cambio de régimen en el control de la economía, priorizando lo financiero por sobre lo productivo, garantizando grandes negocios a la banca, a los bonistas y los especuladores financieros y afectando el desarrollo de las actividades productivas, el empleo para producir bienes y servicios, aumentando las importaciones de bienes suntuarios contra las pymes, contra la producción nacional y afectando la capacidad adquisitiva de los asalariados, monotributistas y asalariados tanto registrados como no registrados a favor del aumento de los precios de los alimentos por las devaluaciones que convivieron con la eliminación de las retenciones al agro, a la minería, a las exportaciones del agro, de la minería, de los hidrocarburos, el aumento de todas las tarifas que se dolarizaron de electricidad, de gas, que impactaron en los presupuestos familiares y empresariales, sobre todo pymes, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrios, sociedades, cooperativas de todo tipo, etc. O sea que veníamos también teniendo para fines de 2019 un indicador de pobreza de alrededor del 40% que ha afectado más a los jóvenes, a las mujeres, a determinados sectores de menor calificación y formación, y un desempleo de más del 10% abierto, o sea, de gente que está dispuesta a trabajar y no consigue emplearse, más los subocupados, que son demandantes o no demandantes, que son quienes trabajan menos horas que una jornada completa que estarían dispuestos a trabajar,
y que buscan y no encuentran completar, o terminan abandonando la búsqueda por depresión, por no conseguir, en muchos casos los jóvenes, más un 40% de trabajadores informales no registrados, sin seguridad social, sin estabilidad. Agreguemos la eventualidad del empleo. ¿Cuáles son los empleos eventuales? Los Uber, los Glover, los que trabajan un día sí, otro no, los cajeros de fin de semana en supermercado, los repositores que trabajan en Navidad o en el Día del Niño o en el Día de la Madre. En comercio hay mucha eventualidad, hay eventualidad en los servicios. Quienes trabajan en verano porque hacen jardinería y no trabajan en invierno. Bueno, todo eso superó el 40%. Estamos hablando allí de alrededor de 5 millones de trabajadores argentinos. Alrededor de 9 millones de trabajadores registrados, alrededor de 5 millones de informales, sin seguridad social, sin registración, sin aporte previsional, sin vacaciones, sin aguinaldo, y otros 5 millones aproximadamente de monotributistas, cuentapropistas, eventuales, etc. Como ustedes ven, estamos hablando prácticamente de 20 millones de trabajadores argentinos. Son aproximadamente un poco menos del 50% de la población económicamente activa. En esa situación, Argentina además viene arrastrando restos de deuda de 2005 y 2010 y se agravó el endeudamiento de 2016, lo que quedó de los fondos buitres, la deuda tomada para pagar a los fondos buitres en un alto porcentaje, 16.000 millones de dólares, 12.000 en préstamo y 4.000 en comisiones a los intermediarios judiciales y abogados nacionales e internacionales. Y como el Estado redujo las retenciones, las eliminó a las exportaciones, llegó a definir que no había obligatoriedad de ingresar las divisas por las exportaciones, liquidarlas. Bajó los impuestos, las alícuotas a los grandes patrimonios. Aumentó, liberó las importaciones, abrió la cuenta capital para permitir entrar y salir capitales golondrinas, capitales móviles y fuga de divisas sin ningún control. Y el Estado Nacional llegó a endeudarse en un Producto Bruto Interno completo, 100%. Con lo cual, se llegó a emitir bonos a 100 años y en el 2018, después de mayo, entre mayo y agosto, se negoció el crédito más grande de la historia del FMI por más de 45.000 millones de dólares. O sea que hoy tenemos que levantar esa situación más la pandemia económica, que dejó postradas a miles de pymes, de microempresas, de cooperativas, que dejó un alto grado de desnutrición. Ustedes saben todos los niños que han muerto por desnutrición y siguieron muriendo este año. Más la falta de vacunas, la epidemia del sarampión, la de dengue, el debilitamiento exprofeso del sistema sanitario público, como también del sistema educativo. En el marco de eso, hubo el cambio de gobierno el 10 de diciembre, pero la economía se había venido trastornando más desde el 12 de agosto, que fueron las primarias, y que comenzaron las medidas enloquecidas en una economía con un mercado cambiario en estado de trastornado, totalmente trastornado el mercado cambiario, hasta que el gobierno definió, sin estar muy convencido, pero por necesidad, un cepo cambiario.
un reperfilamiento de la deuda en bonos, postergando los bonos en pesos para pagarlos a futuro. Y cuando llega el gobierno de Fernández Fernández, está todo este diagnóstico de calamidad para enfrentar, y lo primero que se sanciona es la Ley de Emergencia Económica, Financiera, Social, Sanitaria y Previsional en diciembre de 2019. Y de la mano de eso se pone la condición del dólar país, incrementando un 30% el valor de las divisas para quienes quisieran viajar al exterior o comprar bienes extranjeros, paquetes turísticos o comprar dólar para atesoramiento, por la inexistencia prácticamente de reservas de divisas. Se impusieron controles definitivos a la fuga de divisas porque gran parte del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, de los 45.000 millones de dólares, prácticamente 38.000 fueron directamente a la fuga de divisas. El Banco Central hizo su informe recientemente e informó una fuga de 86.000 millones de dólares, 35.000 de los cuales han sido obra de las 500 mayores empresas del país. Y ha habido también, digamos, ahorros particulares en divisas por 6.500 millones de dólares, pero en realidad lo más fuerte es la fuga de divisas producto de las 500 mayores empresas del país que han dejado sus divisas afuera, que han subfacturado exportaciones o sobrefacturado importaciones, más los pagos por deuda externa. De modo que el nuevo gobierno lo primero que definió ante la calamidad social fue un inmediato aumento de los salarios mínimos vitales y móviles, los salarios mínimos, las jubilaciones mínimas, la definición del dólar país, el congelamiento de tarifas y el congelamiento de los combustibles en los surtidores. A poco de transcurrir un mes y medio, se dispuso la creación de las tarjetas alimentar, la implementación de la tarjeta alimentar para los sectores más vulnerables, para mejorar su capacidad alimentaria, sin creer que por eso se soluciona el déficit alimentario. Se comenzó a poner la rueda en marcha y vino la pandemia. Entonces, ¿qué golpe tiene hoy la economía nacional frente a esta situación? Estamos hablando de caída en la producción de hidrocarburos, caída en la producción industrial, caída en la actividad del comercio. Si ustedes leen algunos artículos recientes en la prensa regional, la caída, el cierre de cientos de comercios en cada una de nuestras ciudades y también de las grandes ciudades en el área metropolitana de Buenos Aires, donde está el 50% de la generación del valor industrial, casi el 40% de la población argentina y el 40% de la producción agropecuaria. O sea que la afectación que el área metropolitana tiene hoy y su parálisis por una vuelta al aislamiento está paralizando el 50% de la producción nacional industrial, más del 30% o 40% del comercio, una gran parte del abastecimiento al interior de los productos que se necesitan, porque por más que en algunas zonas del país no tan infectadas se abran las actividades, no hay provisión segura de insumos, de equipos, de repuestos, de materiales. Por más que se impulse la industria de la construcción,
si no están de pie las empresas que producen los equipamientos para la construcción, porque hay aislamiento en la zona metropolitana de Buenos Aires, por la gravedad de la pandemia, nos quedamos sin abastecimiento. Y si se para el transporte o va más lento, todo esto complejiza la concreción de los circuitos económicos locales. ¿Qué queda? Las actividades esenciales, la producción y distribución de alimentos, la generación y la distribución eléctrica, energética, la distribución de agua, la distribución de gas. Y lo del petróleo, por más que a partir del 19 de mayo está vigente el valor del barril criollo a $45, superior al valor internacional que había caído a 0 y después se recuperó a 20, 26 y ahora roza los $40 el barril, porque los países productores de la OPEP, Arabia Saudita y algunos otros, Irak, han detenido parcialmente la producción para no sobreofertar el mercado. Por eso es que ha habido una suba del valor petrolero, pero los productores regionales ya venían antes de la pandemia con un precio internacional caído, porque en cuanto empezó la pandemia en China, bajó el consumo de materias primas, el consumo de combustibles en toda Europa y se trasladó al mundo. Entonces nuestra región quedó en la cuenca productiva hidrocarburífera semi-paralizada. Y con esa semi-parálisis se fue deteriorando toda la cadena productiva, desde las operadoras, las prestadoras de los servicios especiales, las pequeñas y medianas empresas, y hoy hay 15.000 trabajadores en la cuenca de Río Negro, Neuquén, sur de Mendoza y La Pampa, suspendidos en sus casas, cobrando solo un 60% del salario. Y claro, pueden seguir sobreviviendo gracias a las políticas nacionales que ahora voy a pasar a detallar. Pero digamos que el Estado, que se está haciendo cargo del gasto sanitario, de darle ingresos a las familias para mantener su alimentación y funcionamiento en la emergencia, pagando parcialmente los salarios a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes en distintos porcentajes. En algunas el 80% las más pequeñas, el 50% las medianas, el 30% las grandes del valor de los salarios, más la prórroga de las contribuciones patronales, más los créditos a tasa cero a los monotributistas, más los bonos de alimentación. Esto representa, les puedo dar las cifras, en el caso de los programas IFE, que son los programas de ingreso familiar de emergencia, que abarcan a más de 9 millones de personas en la Argentina, pagados en abril, mayo y junio, significan más de 250.000 millones de pesos. Y el pago de salarios a todos los empleados de la actividad privada que cobran parcialmente por lo que se llama Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, representa más de 450.000 millones de pesos al integrar créditos a tasa cero para monotributistas y la apertura de líneas de crédito para pymes de una tasa del 24%, que los bancos han resistido durante más de un mes poner en marcha. Eso fue muy dificultoso entre marzo y abril. Esto es, de alguna manera, un Estado presente, permanentemente, cada día gestionando decretos de necesidad y urgencia para resolver en la emergencia.
el otorgamiento de los ATP o asistencia al trabajo y la producción significó que la Comisión Evaluadora con la FIP y el Ministerio de Desarrollo Productivo estuviera todos los días trabajando para incorporar más y más y más empresas de distintas ramas de actividad, de la industria no esencial, del comercio, hasta de la educación privada, de distintas ramas de la industria, del transporte, para poder sostener esas empresas en vida. Y sin embargo, más allá de eso, se van declarando emergencias, como lo que se está gestionando de la emergencia turística o desastre turístico, que aprobó la legislatura esta semana para Río Negro, y que está tratando también el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional para hacer un plan de atención del desastre turístico que tiene que ver con, por supuesto, postergación del pago de impuestos, desgravaciones, prolongación del tiempo de pago de los anticipos de ganancias, rebajas de IVA, postergación de pago de contribuciones patronales, más lo que se va a agregar a créditos a tasa cero para adecuar las instalaciones hoteleras y gastronómicas, más lo que se va a agregar de infraestructura turística en las ciudades que tienen al turismo como actividad principal, más los programas que va a haber de promoción turística que se van a poner en marcha cuando la realidad sanitaria lo permita. Eso es un estado presente. Alguno puede decir, pero pasaron casi 4 meses, recién se acuerdan de esto. Primero estuvo la asistencia a las familias en la emergencia, el pago de salarios, el crédito a tasa cero para muchos agentes económicos, monotributistas, cuentapropistas, y a la vez pensar en cómo asistir la emergencia turística, la continuidad parcial de la emergencia frutícola y otras cuestiones vinculadas al transporte, que también ha caído en una crisis casi terminal por la suspensión de la actividad de circulación en el territorio nacional, tanto el transporte aéreo como el transporte ferroviario y automotor. Y con ello el consumo de combustible, y con ello los talleres, y con ello la venta de neumáticos, y con ello, digamos, la caída del consumo en bienes comunes, indumentaria, calzado, cosmética, bueno, cantidad, mueble, reparaciones del hogar, electrodomésticos, por supuesto, que eran rubros que habían tenido un alto grado de consumo en los años anteriores. Por supuesto que el Estado Nacional ahora está disponiendo la continuidad de los planes a 12 cuotas, planes que permiten financiar el consumo, estimular el consumo, pero bueno, todo esto en el marco de tensiones, porque hay sectores anticuarentena, como hay sectores antivacuna, que no creen la verdad de que sea tan grave la envergadura de contagios y muertes. En realidad, en algunas ciudades del país los números no son tan tremendamente graves en relación al total de población, o no es tan tremendamente grave el número de fallecidos en relación, la letalidad en relación al número de contagios. Pero el que pierde un familiar siente el drama de lo que significa, y Argentina está procurando regular la circulación, disponer distanciamiento y aislamiento para poder controlar la expansión de la enfermedad, mientras se esperan tratamientos paliativos como los de plasma o tratamientos más o menos definitivos como pueda ser la aplicación de vacunas que estén definitivamente probadas y circulando en el mundo, cosa que no es la situación de hoy. La situación actual es atender el corto plazo.
en esta situación dramática que, como dice la Comisión Económica para América Latina, son millones y millones los puestos de trabajo que se van a perder en el continente. Los han cuantificado en niveles cercanos a los 9 millones de puestos de trabajo. Y prácticamente entre el 80 y el 90% corresponde a las pequeñas, medianas y microempresas, que van a caer en aproximadamente 6 millones, y eso va a arrastrar empleos. O sea, 6 millones de empleos en pequeñas empresas que van a caer en función de la caída de más de 1,5 millones de pymes, 1.200.000 de empresas medianas, 400.000 empresas grandes y miles de empresas micro, que son las que más vinculan al comercio, a los servicios, a la agricultura familiar. Y todo esto genera una tensión en la población por falta de recursos, por falta de qué expectativas. La incertidumbre no permite tener expectativas con seguridad optimistas. Digamos que hay un devenir entre el optimismo y el pesimismo. Y las tensiones van al campo de lo político, porque los sindicatos defienden sus derechos, por lógica, ya venían castigados por todas las desregulaciones laborales y flexibilizaciones laborales y caídas salariales y debilitamiento por desempleo de las organizaciones gremiales, y se agregó el recorte de empleos, las suspensiones, el pago mínimo. En muchos casos solo cobran lo que pagan CES, no todas las empresas pagan la otra parte del salario, sea el 20, el 50 o el 70. Entonces todo esto genera tensiones en los empresarios que reclaman más desgravaciones, menos controles en el uso del dinero. El Estado Nacional, los préstamos que otorga, controla el destino, está prohibida la compra de divisas para atesoramiento, está prohibido, digamos, el juego financiero especulativo. No se va a poner dinero para eso. El dinero es para las emergencias. En el corto plazo están estas tensiones, pero en el mediano plazo sabemos, y la lectura del mundo nos lo está demostrando, que la caída de empresas, que va a arrastrar la caída de empleos, va a ser lo suficientemente grave como que va a cambiar la configuración de la economía, que se va a concentrar, y va a cambiar la configuración social, porque los sectores más perjudicados son los sectores más débiles laboralmente, más débiles educativamente y más débiles habitacionalmente. Entonces, todo esto trae tensiones sociales que hoy están contenidas por los propios movimientos sociales. La gente más humilde, la que más sufre la necesidad en la pandemia, está contenida por quienes cooperan a distribuir alimentos, a generar comedores, merenderos, a distribuir recursos en la emergencia para el abrigo invernal, que cooperan para ayudar a quienes hacen los testeos en los barrios populares y asentamientos irregulares, a quienes ofrecen la solidaridad, la mano solidaria. Y todo esto hay que reconocer el papel territorial de los movimientos sociales como algo fundamental en el sostén de esta vida cotidiana de la población más sufriente y más vulnerable. Mientras otras organizaciones sociales que representan a la Unión Industrial, a la Mesa de Enlace, a los defensores de Vicentín, a las grandes fortunas,
a los grandes bancos, a los grandes bonistas, hacen su propia organización de resistencia, condicionando al gobierno, más los aportes mediáticos hegemónicos que envenenan el pensamiento de la sociedad, cuestionando cada medida que toma el Estado Nacional con las provincias y los municipios de manera concertada y llegando de manera federal a todo el territorio. Y esas organizaciones hegemónicas del alto poder que pretenden conservar sus privilegios, sus capitales, su lógica de mercado, del manejo de estas mercancías ficticias con sus criterios, las tierras, el subsuelo, las grandes fortunas, la no querer liquidar divisas, el manejo de los puertos privados sobre el río Paraná, o las guaridas fiscales, las guaridas de las fugas, perdón, en las guaridas financieras internacionales, o que han evadido y eludido impuestos, que tienen bienes no declarados, están presentes. O sea que las tensiones van a seguir generando una ofensiva del capital en la reestructuración post-pandemia, y obviamente que tiene que haber una resistencia social por parte de los sectores más afectados, vulnerables, en la defensa de su empleo, de sus derechos a los servicios básicos urbanos, a la tierra y a la vivienda, a la educación y a la salud. Porque si algo ha caracterizado a Argentina a lo largo de 7 décadas, con las tensiones, luchas, pérdidas y ganancias, ha sido tratar de mantener un Estado que generara bienestar, que generara y garantizara seguridad social para los trabajadores, para los jubilados, para los niños, y no siempre eso fue realidad. Esto ha sido una historia de muchos conflictos sociales, de resistencias, de luchas, con tiempos de gobiernos dictatoriales, con tiempos de gobiernos neoliberales, y en este momento con un gobierno progresista que lucha por mantener el respeto a los derechos básicos humanos, al trabajo, la producción, la vivienda, el agua, la electricidad, e incluso plantea la necesidad de universalizar el acceso a los servicios de telefonía e internet. Porque si algo nuevo nos trae esta época es realmente el avance, la intensificación del uso de los medios de la telefonía celular y de la economía digital, del uso del teletrabajo, la telecompra, toda la interacción por la vía de las telecomunicaciones. Y como sabemos, lo que ha dispuesto el artículo 109, que se modificó de la Ley de Educación Nacional, habilitó la educación a distancia como cuestión excepcional en tiempos de catástrofe, de pandemia, de epidemia o de razones naturales que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos y un desarrollo presencial. Sabemos las asimetrías que el intento de garantizar la educación a distancia por los medios de las telecomunicaciones genera las diferencias entre los que tienen posibilidad de acceder porque tienen acceso a las redes o que tienen equipos a nivel doméstico para poder utilizar en los Zoom, en las comunicaciones, en las bajadas de información de Internet, en la conexión con sus maestros y profesores, y quienes no tienen acceso a las redes o no tienen equipos. Y los propios docentes que están poniendo sus equipos, su conectividad y su hogar para poner al servicio de la educación pública y en muchos casos también la privada, que se continúe la actividad de la enseñanza. No tendrá los mismos resultados, no tiene la misma apropiación universal, lo sabemos,
pero algo se ha mantenido en pie. Pensar el mediano plazo es pensar estos conflictos capital-trabajo que ya venían y se van a intensificar con el cambio tecnológico, con el uso de la 4G, con todo lo que significa el reemplazo de trabajadores por la inteligencia artificial, por los robots, por el uso de la Big Data, por el uso de todas las conexiones remotas que reemplazan trabajo humano. Esto en el petróleo ya es una realidad y va a seguir siendo en otras actividades. ¿Qué nos va a traer esta pospandemia junto con estos cambios tecnológicos? Que el hecho de que muchos trabajadores van a perder la condición de registrados, otros van a dejar de ser trabajadores asalariados para quedar en el cuentapropismo y en la precariedad absoluta, obviamente debilita al sector laboral frente al poder empresarial y el capital, frente a las compañías extranjeras que ya venían siendo líderes en la Argentina, en rubros estratégicos de la producción de insumos, alimentos, energía, combustibles, servicios básicos, bueno, obviamente las telecomunicaciones, la energía, Edersa, pero también el Edesur, Edenor, etcétera, el gas, el acceso al gas. Y obviamente toda la precarización laboral que se ha ido extendiendo e incluso de la mano de la subcontratación y la tercerización, las cadenas de tercerización cada vez más largas y más precarias, tendremos que enfrentar también esto que ya venía, se va a profundizar en la pospandemia. Y esto desafía a los sindicatos, la necesidad de capacitar, la necesidad de organizar, la necesidad de pensar, de discutir, de dialogar, de organizarse, buscando convenciones colectivas que vayan más allá de los acuerdos empresariales, por rama o por empresa, que vayan más allá de los acuerdos por persona, que fortalezcan las negociaciones colectivas, la existencia del salario mínimo vital y móvil, que se respete lo que es los riesgos psicofísicos del trabajo. Tenemos que trabajar en una reforma de la ley de riesgos del trabajo para acotar la influencia de lo que han sido las ART privadas, que transforman los riesgos del trabajo humanos en una mercancía, como decía, en una mercancía ficticia, como decía Anselmo. Tenemos que pensar también en la cuestión previsional a futuro, de todos los trabajadores que se quedan sin aportes, qué va a ser de estos trabajadores desempleados o sin aportes. Y tenemos que pensar también en otra faceta muy dramática, que es la faceta del hábitat popular y los servicios básicos urbanos. Porque si ya venía extendiéndose, como lo demuestra el registro de barrios populares nacional que se hizo entre 2016 y 2017, que 4 millones de personas en la Argentina viven en barrios populares, asentamientos irregulares o villas, ¿qué puede ser a partir de ahora, y sobre todo de las nuevas generaciones, a dónde se van a instalar si no tienen empleo? ¿En qué tierras? ¿En qué espacios urbanos? ¿En qué periferias urbanas? ¿Cómo van a acceder a los servicios y a la tierra? ¿Y cómo vamos a priorizar en medio de la pandemia la necesidad de mejorar, como era el programa de mejoramiento de barrios en la época del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la dotación de los servicios básicos en las redes de agua, cloacas, alcantarillado, electricidad en los barrios populares y las ayudas económicas para las instalaciones adentro de las viviendas?
Asistimos en la pandemia en nuestras localidades a incendios y muertes de adultos y niños en casas precarias por cortocircuitos eléctricos o por problemas en los artefactos de gas que explotan y mueren niños y adultos. Estamos teniendo este último mes esos dramas como ocurren en muchos inviernos, y en Viedma se llevaron un día invernal 7 miembros de una misma familia, la mamá y varios de sus hermanitos. Los que son de Viedma lo saben. Y no había pandemia, sí pandemia económica, no había pandemia sanitaria. Y el papá, un trabajador precario de la construcción, tratando de garantizar un espacio mínimo para su familia, vivió ese drama. Pero ese drama hoy se agrava con la pandemia, porque esos barrios son los que han estado más expuestos por la falta de agua, por la falta de distancia a la infección, al contagio y a la muerte. Y cuando digo el papel que han cumplido los movimientos sociales y siguen cumpliendo, lo digo también por Ramona y su compañero de Barrios de Pie, lo digo por una compañera que falleció en la Villa 1114, en la zona de Flores Floresta, en la capital federal, lugar donde también se construyen los edificios más caros, más lujosos, más suntuarios de la República Argentina, de aquellos que están dotados de riqueza, de capitales, y que además poseen barrios privados, viven en countries, en clubes de campo, etcétera, y tienen propiedades en Punta del Este o en Miami, o han fugado a las guaridas fiscales. Entonces, la pospandemia nos trae muchas preocupaciones nuevas que tienen que encarar las ciencias biológicas, las ciencias médicas y las ciencias sociales y humanas. La complejidad, la multidimensionalidad, la economía política en este conflicto, producción, distribución de la riqueza y del ingreso, la modificación, la reforma del sistema tributario, que es totalmente regresivo porque vivimos en una regresividad estructural que ahora se agrava, la reforma del sistema financiero, que fue, diríamos, cooptado por la especulación financiera desde el gobierno de Martínez de Hoz, cuando se creó la ley de entidades financieras que eliminó las cajas de crédito cooperativas y obligó a que se constituyeran en bancos cooperativos. Gracias a Dios pudieran hacerlo y hoy tenemos el Banco Credicop, que ha cumplido desde el año 77 para aquí casi 43 años de existencia. Y lo digo porque mañana es el Día Mundial de la Cooperación. Bienvenidos los bancos, las cooperativas de producción, de servicios, de trabajo, como las que tenemos, empresas sociales de los consumidores, cooperativas de electricidad, de agua, de telefonía, y también cooperativa del sistema financiero como es el Banco Credicop, y las cooperativas de trabajo de las empresas recuperadas. ¿Cuánto por pensar, cuánto por gestionar, y además un cambio de instituciones? Y gracias al compromiso político de nuestro gobierno se está trabajando en un ingreso ciudadano básico universal más amplio que la UH. Porque hoy hay 10 millones de argentinos que lo necesitan. Ya no 4, 10. Y serán más con la pospandemia. Pero ¿qué es el hecho estratégico que tenemos que enfrentar hoy, además del cambio geopolítico del mundo? Es la renegociación final de nuestra deuda externa. Y digo nuestra porque la tenemos que pagar, pero no porque la hayamos contraído. Que sea investigada, que paguen los culpables, pero ahora hay que cerrar una renegociación para que Argentina pueda acceder con sus empresas públicas y privadas a financiamientos y pueda poner en marcha un plan de recuperación productiva y de recuperación en la pandemia.
Yo no quiero seguir abundando, quiero dar pie a las posibles preguntas. Los temas son infinitos, la cantidad de información que podemos suministrar es mucha, mucha más de la que uno puede desarrollar en una hora o en un poquito más. Pero, por supuesto, que los encuentros se pueden repetir todas las veces que sea necesario, porque somos actores políticos, somos actores académicos, somos actores ciudadanos que tenemos que ser protagonistas de todos estos desafíos que enfrentamos, porque la pandemia, si hay algo que profundiza, es la desigualdad estructural y le agrega una desigualdad nueva, que es la desigualdad del tiempo de esta emergencia mundial y local sanitaria. Entonces, tenemos que dar un salto en la capacidad de pensar e intervenir. Y las universidades deben comprometerse a decir lo que investigamos tiene que ser para reestructurar la sociedad y la economía y la agricultura y los saberes en la pospandemia y para las emergencias sociales. Hoy todo el dinero que vaya a ciencia y técnica tiene que tener esa misión. La misión de que si lo pone el Estado y es público, tiene que ir a atender la producción de conocimiento y la transferencia de conocimiento y la aplicación del conocimiento a las actividades productivas esenciales de los sectores pequeños, medianos, micro, a las familias, a las urbanizaciones. Hay conocimiento en la Argentina, hay ciencia en la Argentina, hay tecnología argentina, tiene que estar al servicio de esta salida de la pandemia con recuperación de la soberanía popular. Nada más. Bueno, a ver, si alguno quiere hacer preguntas, que lo haga por el chat. Y nada, iremos recogiendo las preguntas si es que hay. Ustedes dirán. Gracias, Fede, dice muy bueno. Bien, pareciera que no hay pregunta. Bueno, es un viernes a la tarde también. A veces nos quedamos sin palabras, ¿no? En el tiempo inmediato y tenemos que reflexionar, decantar y pensar que más allá, que como dice Ana Franco en el chat, el panorama es muy desolador, el mundo sigue existiendo y cuando hubo guerras mundiales se perdieron millones y millones de vidas, millones y millones de empresas, pero las sociedades se reconstruyeron. En el 2001 Argentina se cayó tremendamente y fue una época en que también resurgió la solidaridad y los movimientos sociales, que ahora nos están enseñando que si no los hubiéramos tenido, que surgieron en el 2001, 2002, con las iniciativas de economía social de segunda generación, asambleas populares, asambleas barriales, empresas recuperadas, agricultura familiar, cooperativas de trabajo, comedores populares, merenderos, roperitos. Todo esto que permitió y creció en los territorios entre 2003 y 2015, permitió construir la resistencia a las políticas neoliberales de Cambiemos, y tengamos fe que juntando todas estas energías, todos estos saberes y todos los recursos disponibles, tendremos que conseguir poner en marcha iniciativas locales, nacionales, con el Estado presente. Esa es nuestra garantía. El Estado presente. Y cada uno tendrá que reflexionar cuál es su aporte desde su lugar, más allá de lo estrictamente
de pensar en el individuo, hay que pensar en el colectivo. Y Argentina ha dado ejemplos de esa recuperación post-dictadura, post-2001. El 17 de octubre nos enseñó tantas cosas. El 17 de noviembre del 72 nos volvió a enseñar cuando volvió Perón al país. El 83 con la salida de la dictadura nos lo volvió a enseñar. Así que tenemos que estar de pie para encarar esto. Y para esto hay que cuidar la salud, porque no podemos perder a ninguno. Cada uno somos imprescindibles. Tenemos que cuidar las Ramonas, los Ramones, por ponerle un nombre, los Juanes, que conocemos y no conocemos. Cada uno en su ciudad conoce muchos. Los curas villeros tenemos que acompañarlos. Y bueno, hay que sumar a la centralidad del Estado la solidaridad como comportamiento social. No el egoísmo y el sálvese quien pueda. Tenemos que ser, como dijo Perón, una comunidad organizada. Y eso lo tenemos que construir. Bien. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias a todos y a todas por estar presentes. La verdad que este debate lo queremos seguir construyendo y seguramente nos volverá a encontrar con Graciela y con otros más para volver a debatir esto. Como ella bien dijo, digamos, no nos tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir y la universidad tiene roles que cumplir. La universidad es una, digamos, pagada y sostenida por el pueblo y por lo tanto tiene que estar al servicio del pueblo y muchas veces se ha creado como una isla democrática aislada de todos los contextos sociales y creo que nuestras universidades, sobre todo las que fuimos creadas a la luz de un Estado nacional presente, popular, digamos, tenemos más obligación todavía de devolver esa confianza que el Estado nacional tuvo para crear estas universidades y la confianza que la sociedad también nos da día a día. Así que muchísimas gracias, Graciela, por, digamos, colaborar. O sea, sos una amiga para nosotros, pero bueno, de todo modo, digamos, sabemos que de tu compromiso político, de tu compromiso académico y de que toda la vida te ha dedicado precisamente a crear conocimientos que ayudan a construir una sociedad más libre, más justa y más soberana. Así que ahora en tu rol político, nuevamente, digamos, seguramente tenés la chance de proponer, de debatir y de discutir propuestas que también coayuden a una mejor sociedad. Nosotros vamos a seguir en estos ciclos de charla. La semana que viene tenemos un ciclo de debate acerca de autores más, digamos, filosóficos que vienen debatiendo este tema, que son Slavoj Žižek, como son Byung-Chul Han, como es el caso de Ramonet, que si bien es periodista también abreva sobre las cuestiones políticas, y también el caso de García Lineras para tener un pensamiento también popular, digamos, desde América Latina. Así que la jornada va a ser el próximo miércoles 8 a las 16 horas, así que también están todos invitados nuevamente a participar de estos ciclos de charla, y como bien decía recién, vamos a seguir y seguramente Graciela va a seguir siendo protagonista de próximas charlas que vamos a tener. Así que muchísimas gracias a todos, buen viernes, buen fin de semana y esperemos realmente que, digamos, nos cuidemos entre todos, como bien nos dijo Graciela. Bueno, muchas gracias a todos. Por supuesto que yo quedo a disposición de los que quieran mandar un mail. Anselmo lo tiene para que nos escribamos, para compartir bibliografía, para compartir proyectos. Yo estoy en la Cámara trabajando en proyectos que sean de interés nacional, regional, por la defensa de la educación pública, la ciencia y tecnología y nuestras economías regionales y pymes. Así que también ahí tengo mucho trabajo para compartir con ustedes iniciativas y para recibir las iniciativas de ustedes. Así que, bueno, gracias a todos, cuídense, piensen, estudien y, por supuesto, comprométanse con este mundo que nos toca enfrentar, el mundo de la pandemia y pospandemia. Gracias. Gracias, hasta luego.
a todos y todas. Gracias, Anselmo. No, gracias a vos. Hemos compartido muchos años acá en distintos roles. Sí, muchísimo. Uno de mis alumnos predilectos de toda la época. Aprendí muchísimo. Chao. Bueno, hasta luego.